Bueno, Miguel, en estos 13 minutos que nos quedan, hablemos de esas diferencias en los controles migratorios y si este es un tema que ocupa pues una parte muy importante de las discusiones. Y me gustaría hablar sobre los retos, las conclusiones que tú hayas podido ver en cuanto a qué va a pasar a partir de ahora, cuando hay mucha división, principalmente entre los partidos de izquierdas y de derechas en cuanto a los controles migratorios en Europa. Muy interesante esto que indicas. Y vamos a ver, la normativa más reciente, por no hacer ya más historia, que es un defecto mío como historiador, vamos al presente. Una de las normativas más recientes en cuestión del control migratorio es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se adoptó por el Consejo de la Unión Europea el 14 de mayo de 2024, es decir, no hace ni un año, que es el conjunto de nuevas normas para gestionar la migración, que además establece ese sistema común de asilo para todos los Estados miembros, dado pues, la problemática que tenemos, por ejemplo, con Ucrania, y que hay que dar asilo a personas que huyen de su país por ver peligrar su vida. Por no enrollarme demasiado, voy a ir a lo concreto. ¿Qué incluye este pacto europeo que ahora está vigente desde mayo de 2024? Pues tiene una serie de principios. Primer lugar, mantener unas fronteras exteriores seguras, mediante el establecimiento de controles exhaustivos pues, de personas y ver que en todo momento pues, las entradas, en la medida de lo posible, son regulares. Digo por qué esto, porque luego siempre hay resquicios por las que personas pueden entrar, ¿no? De manera irregular. Pero se apuesta por esto, más seguridad en toda la frontera comunitaria, ¿no? Exterior, alrededor de los países. Luego, también se ha aprobado que los procedimientos sean más rápidos, y eficientes, en lo que respecta a aplicar estas normas de derecho, en lo que respecta al asilo. Es decir, que si hay una persona que solicita asilo, pues el procedimiento para otorgarle el asilo sea más eficiente, más rápido y también más seguro. Otro punto, el establecimiento de un sistema permanente de solidaridad. ¿Y qué es esto de un sistema permanente de solidaridad? Pues es que si somos un conjunto de países que compartimos en común una serie de políticas, es necesario que haya un fondo común en lo económico para, si el conjunto de países decide que se va a acoger a tantas personas, bueno, da igual que estén en un país o en otro, tiene que haber una asistencia comunitaria que dé dinero para atender a esas necesidades de, por ejemplo, de esas personas que reciben asilo. Entonces, hay un sistema permanente de solidaridad común, un fondo común que cada país hace solicitudes en función de lo que comporta pues, cumplir con los compromisos. Si la Unión Europea dice vamos a acoger tantos miles de personas y va a haber una distribución, bueno, pues también se solicita a ese sistema de solidaridad común en Bruselas que envíe pues, la ayuda necesaria. Y luego también favorecer la integración de la migración, facilitando la contratación de talentos a nivel internacional, ya sea para estudiar y formarse en la Unión Europea. Es decir, que aquellos más capacitados tengan facilidades con programas de becas, que a veces que da España, pero otras veces otros países, para que esas personas vengan. Esto es un poco esta política común en lo fundamental. Habiendo establecido estos puntos, luego hay que decir, lo voy a intentar resumir mucho, que hay varias diferencias, ¿no? Están, como estábamos hablando, los países o la política migratoria en el Mediterráneo, que es mucho más complicada. ¿Por qué es más complicada? Vamos a hablarlo. Los casos de Grecia, que es fundamentalmente insular, Italia, y España. Son países con frontera marítima, con países cercanos, en los que personas arriesgando su vida, ciertamente, pero arriesgándola, pues algunos quedan por el camino, que es lamentable, esto lo critica mucho el Papa Francisco, el que haya inmigrantes que mueran en medio del mar, etcétera, pero otros llegan.
Entonces, es una frontera delicada en el sentido de que aquellas personas que consiguen llegar por mar, lógicamente, una vez que llegan, pues algunas entran y no son ni detectadas y están en estatuto totalmente irregular, y otras son, vamos a decir, detectadas. ¿Qué se hace con esos inmigrantes? ¿Mm? Se les devuelve, se les da algún tipo de asistencia, o se les entrevista y se ve si es necesario darles asilo porque vienen huyendo de un país en guerra. Esto es muy complejo. Por eso, muchas veces cuando las decisiones se toman en Bruselas en materia migratoria, pues es complejo ver la realidad de unas fronteras muy delimitadas, muy claras, como es en el caso de los países del norte de Europa, con la complejidad de las fronteras en el caso de España, de Grecia o Italia. ¿Mm? También hay que decir que hay un país que, aunque no es miembro de la Unión Europea, es un país asociado, que es Turquía, y que está recibiendo Turquía, pues contingentes de población que huyen de Oriente Próximo, de zonas en guerra, y que a través de Turquía pues entran luego en la Unión Europea. Luego tenemos otra frontera compleja, que son los países bálticos, que son aquellos que están en la Unión Europea cercanos a Rusia. Lógicamente, desde que se produjo el problema de Ucrania, estos países pues han endurecido mucho sus fronteras y los controles por, primero, el peligro de una guerra inminente, se avanza la guerra de Rusia con Ucrania, y luego también por el tema de que hay que gestionar de algún modo pues todas estas personas que huyen por miedo de sus casas. Hay que contabilizarlas y hay que saber atenderlas, y hay que regular también cupos, etcétera. Por tanto, es una frontera hoy día, en 2024-25, complicada. También es cierto que se ha hablado a nivel internacional, como que se podría llegar a un acuerdo o hablar. Esto, fuentes cercanas al Kremlin lo han enunciado. Trump podría estar abierto a hablar, pero lo cierto que es que, aunque hay buenas intenciones, no se ha concretado de momento un acercamiento o un alto al fuego. Y esto es un poco la realidad que tenemos en cuanto a diferencias. Eh, Decir, por tanto, que hay una política migratoria común, cierto, pero que luego cada país es diferente. Por tanto, aquellas personas que deseen emigrar a Europa, yo les aconsejaría que si, y esto es casi universal, podemos estar en países con más umbrales de riqueza o de pobreza, pero no sé cómo todo el mundo tiene hoy en día una conexión a Internet y un celular. Entonces, si tenemos esto, que es una cosa que está muy estandarizada, pues informémonos de los requisitos que cada país exige e intentemos adaptarnos a esas regulaciones. Y ya para acabar, porque deben quedar 2 minutos, Sí. y Yo si quisiera quieres que tú decirme, abordaras retos para los gobiernos, porque es fácil eso. decirlo, pero cumplirlo. Claro, una cosa es teorizar y otra cosa es luego bajar a tierra esas medidas, lógicamente, pero hay que empezar por algún sitio. Y en Sí, estos no, dos no. minutos, pues quisiera hablar un poco de estos retos presentes y futuros para la Unión Europea. Una Unión Europea que, recordemos, tiene 27 Estados miembros, ¿m? Que tienen diferentes sensibilidades ideológicas, culturales, religiosas, políticas. ¿Eh? Quizás hace 50 años fuese todo más homogéneo, pero hoy en día hay mucha multiculturalidad en Europa. Hay en ciertos sectores, desde un punto de vista social, incluso político, que dicen que hay una crisis de valores o de identidad en Europa, que hay que volver a los valores antaños de Europa. Bueno, pues lógicamente, que haya diferentes sensibilidades, esto hace más complejo que se aprueben medidas, porque recordemos que las medidas se aplican por los diferentes gobiernos, y los gobiernos pues son de un signo político u otro, o tienen su ideario político u otro, y también atienden a sus votantes. ¿Cuáles son los retos presentes y futuros para la Unión Europea? Primer reto: sigue siendo necesario que lleguen inmigrantes para ocupar puestos de trabajo. Esto es una realidad, pero para determinados puestos de trabajo. Entonces hay que apostar siempre por que llegue emigración regular y lanzar campañas para decir: necesitamos
obreros de tal tipo, necesitamos titulados de tal tipo y que venga esa población necesaria y que se adapte al mercado laboral. Porque si llega cualquiera, lógicamente, cualquiera me refiero en el sentido de cualquier persona sin ningún tipo de criterio, igual la persona que llega no puede aportar algo al mercado laboral o no se adapta al contexto. Entonces, el reto de Europa es que hay que regular la inmigración y fomentar que lleguen aquellas personas que necesita el sistema productivo de Europa. La emigración tiene como reto para Europa, la inmigración tiene como reto para Europa que aquellos valores, por ejemplo, cristianos, Europa era eminentemente cristiana, pues ahora Europa es multicultural y multirreligiosa, pues hace que esa evolución de las poblaciones pues hagan una Europa más diversa y que nos encontremos con que Europa ahora tiene más diferencias en su interior. Hay que saber cómo gestionar esto. ¿Es fácil? No, es muy complejo. ¿eh? Es muy Quizás, complejo. sí, quizás la forma sea fomentar la tolerancia, también el respeto a las normas comunes, porque la tolerancia no es decir, no, hay que aceptar al que viene y como viene y que haga lo que quiera. No, la tolerancia es que sabemos que todos somos diversos y tenemos que respetar al otro. Entonces, que haya unión en la diversidad. Cada uno seremos diferentes, pero nos respetamos y somos hermanos de una misma comunidad. Ese sería el enfoque adecuado, ¿no? Sin embargo, Miguel, ahora en el momento que vivimos, donde hay un empuje de negativo hacia las migraciones, y yo no digo que no sea con razón, porque hay mucho revuelo creado por los migrantes que no se han adaptado a la sociedad que los recibe. Yo creo que va a haber, bueno, todo se estabiliza y llega a un punto, ¿verdad?, de equilibrio, pero yo creo que viene un momento difícil para los migrantes y por eso más que todo debemos pedir que el que va a emigrar pues lo haga como tú dices, sabiendo cuáles son las reglas del país receptor. En este minuto que nos queda, si quieres dar algún mensaje. Hemos incidido mucho en que se emigre regularmente y esto, todo lo que se insista es excelente porque así no va a haber problemas. Dicho esto, por dar un tip o un pequeño mensaje o valoración de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Trump es un hombre que ya ha tenido un mandato, que es un hombre que viene del ámbito de los negocios, es muy pragmático y él prometió una serie de cosas en campaña y él acostumbra que en cuanto llega se pone y lo hace ahí delante de las cámaras, firma una serie de decretos donde dice, ver, esto que yo prometí se cumple, pa, y firma ese decreto. Pero luego también la realidad, hay que decir que en Estados Unidos hacen falta los inmigrantes, incluso algunos o un buen porcentaje o sector de los inmigrantes ilegales están trabajando, porque hay que decir que, claro, se tiende a sintetizar, pero en Estados Unidos, aunque tú seas un inmigrante ilegal, hay vías por las que poder Puedes trabajar. obtener una identificación, trabajar e inclusive pagar impuestos, porque aunque uno sea inmigrante ilegal en Estados Unidos, está obligado a pagar impuestos. Por tanto, aquel inmigrante ilegal que de algún modo se inserta en la sociedad norteamericana, se esfuerza y trabaja, no va a tener ningún problema. Luego están aquellos sectores que vivan al margen de cualquier tipo de normalidad y que puedan ver peligrar su situación y sean Deportados. exportados, llevados fuera. Pero yo diría que creo que esta medida fuerte de inicio se va a ir aplacando y que va a haber un cierto encuentro o algún tipo de acuerdo. Una cosa muy concreta. Trump dijo, voy a acabar, que vamos a quitar TikTok. Y TikTok estuvo solo horas de baja, porque luego dijo, bueno, ahora vamos a dar 90 días para hablar. Yo creo que en el tema migratorio ha dicho, ahora es el momento de hacer esta acción y que luego va a llegar a un acuerdo entre los diferentes actores políticos, económicos, para que la situación se regularice. Es mi opinión. Yo creo que no, como dices, no le conviene ni a los Estados Unidos ni a los migrantes y a los países desde donde emigraron hacer algo violento. Quizás poco a poco, yo creo que hay que poner control, porque los controles, bueno, no los hemos pasado repitiendo todo el tiempo, son necesarios, pero también sabemos que el mundo está hecho del movimiento de las personas.
Gracias, Miguel, no nos queda más tiempo, es un tema apasionante desde el origen de los países, de los pueblos, de los grupos. Las migraciones han sido un tema de estudio fascinante. Gracias, amigos, por sintonizarnos y puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Hasta la próxima.